Kitsune del Olimpo. Porción Xroxas 12. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Perky Jackson, todos los derechos a sus respectivos creadores. El Kitsune del Olimpo. Porción Xroxas 12. Capítulo 13. Una conversación madre-hijo. Habían pasado unos cuantas horas desde que Poseído abandonó el Olimpo después de haber conocido a Naruto y haber conversado con el Rubio. Después de la partida del dios de los océanos, el Rubio había hablado por las últimas horas con su fiel compañero Kurama, intentando encontrar una respuesta a todas las dudas que en esos momentos se apoderaban en su cabeza. El gran zorro, desde que volvió a su interior después de haberlo dejado atrás cuando tuvo esa pequeña conversación con su madre, abuela y en ese templo en lo más alto de ese lugar, se mantuvo demasiado callado, y eso era bastante raro, más después de haber escuchado gran parte de la conversación que él compartió con el extraño hombre que vestía con bermudas, y que él no hubiera hablado o dado su opinión durante toda la conversación era por demás extraño. Después de todo, el Biju se había mantenido bastante inmiscuido después de saber el porqué de su presencia en ese lugar, pero aún así Naruto tenía una leve corazonada que le decía que el zorro solo estaba cansado después de todo lo dejó solo llegaron, así que a él no le extrañaría que el Biju se hubiera dormido después de su conversación, pero eso lo averiguaría después de hablar con la mujer que decía ser su madre. Naruto, asintiendo a sus propios pensamientos, mientras empieza a caminar para abandonar el acantilado, utilizando su habilidad sensora para sentir la presencia de su madre entre todas las que habían en ese lugar. Después de unos cuantos minutos buscando, él logró identificar la presencia de su madre en uno de esos templos. Al Rubio le había costado bastante identificar la energía de su madre. La mayoría de las presencias en ese lugar eran bastante parecidas, y a decir verdad, le era bastante difícil leer las emociones o sentimientos de las personas en ese lugar. Casi todas estaban en tranquilidad, en calma, pero aún así pudo sentir dos presencias que transmitían enojo y molestia en esos momentos, otras dos que transmitían un sentimiento de euforia y emoción, algo bastante extraño a su parecer, porque nunca antes había sentido presencias así, pero decidió no prestarle mucho atención a esas dos presencias. Él decidió concentrarse en tres presencias en específico, las cuales transmitían un sentimiento de culpa, de dolor y arrepentimiento. Naruto, al sentir estas últimas tres presencias, supo que eran las tres mujeres con las que tuvo la discusión tiempo atrás. Naruto pudo sentir dos de ellas en uno de los templos más altos del lugar, mientras la otra la podía sentir en el lugar donde él y habían llegado. El Rubio no supo la razón, pero tuvo la urgencia de ir hacia las dos presencias. Algo en su interior le decía que debía ir a ese templo. Él sentía que alguien en ese lugar lo necesitaba, no sabía la razón de ese sentimiento, y como tal decidió ignorarlo después de unos segundos para dirigirse a ese lugar a paso lento y calmado. Él no tenía prisa, y si lo que dijo Poseído era correcto y no podía volver a su hogar, debía buscar un lugar para quedarse mientras encontraba una forma de volver a las naciones elementales, y según el dios la única que podía ayudarlo a volver era Hestia. Pero después de lo ocurrido con su madre y el cómo lo engañó para llevarlo a ese lugar, lo hacían desconfiar de la mujer rubia, y si ella quería de su engaño, pero primero debía enfrentar a su madre y descubrir qué ocurrió el día de su nacimiento y por qué lo abandonó. Él, a decir verdad, no se sentía preparado para esa conversación. Él podría salir muy lastimado después de ese encuentro, pero aún así él sabía que debía tener esa conversación, y lo antes posible era lo mejor para él, y así podría saber si la sugerencia de Kurama era buena idea. Naruto, mientras caminaba hacia el lugar donde sintió la presencia de su madre, observó su alrededor con gran atención. El lugar en donde estaba era bastante bello, delicado y por así decirlo fino. El Rubio miraba por las casas, o mejor dicho templos a su alrededor, y la mayoría eran bastante parecido y sencillo a su parecer. Todos en la zona baja del lugar tenía un color blanco en sus pilares de mármol o en sus paredes. Los únicos diferentes eran los 10 templos en la parte más alta del lugar. Ellos eran los más grandes de todo el lugar, y los colores en ellos eran bastante diversos. Él pudo ver uno de color rosa, uno de color gris con detalles rojos, otros de color crema con detalles dorados, entre otros. Era bastante curioso la diferencia entre esos templos y los que estaban junto a él. El Uzumaki soltó un sonoro suspiro ante eso. Ese lugar era muy diferente a su hogar, y seguramente tendría que aprender muchas cosas para adaptarse a ese lugar, al menos hasta encontrar una forma de volver a Konoha.
El rubio sacudió su cabeza ante sus pensamientos, no tenía caso pensar en eso por el momento aunque fuera frustrante para él. Naruto había intentado abandonar ese lugar y volver a Konoha con el Iraisi no Jutsu, pero de manera sorprendente no sentía los sellos y el chakra en las kunai que había dejado en Konoha. Las únicas kunai que sentía eran las pocas que estaba cargando consigo y eso era bastante molesto para él porque no sabía cuándo podría volver a su hogar y si al menos podría volver alguna vez. El Uzumaki mientras más avanzaba por el lugar más notorias eran las miradas que recibía a su alrededor, podía sentir la curiosidad en las miradas de los hombres y las mujeres a su alrededor, todos ellos se preguntaban quién era ese joven con tan extraña forma de vestir, seguramente era una persona nueva en el lugar, porque nadie en el Monte Olimpo usaría un color tan llamativo y de tan mal gusto como el naranja, ni siquiera la diosa Afrodita usaría un color así y eso que a ella le gustaba mucho llamar la atención de las personas. Naruto ignoró las miradas que las personas le dedicaba a su alrededor y miró al cielo. El sol estaba cayendo, había estado demasiado tiempo en ese acantilado y no había notado el paso del tiempo, así que sin perder más tiempo, Naruto aceleró su paso de hacia su madre, primero corriente por el fino de camino de tierra cercano al acantilado para después saltar a uno de los templos más cercanos, para empezar a ascender por el lugar por el techo de los templos, dejando a las personas a su alrededor bastante sorprendidas y confundidas. Ellos nunca antes habían visto a una persona hacer algo como eso, ellos habían visto a Hermes volar sobre ellos, a Apolo correr de un lado a otro huyendo de Artemisa, pero nunca antes había visto a una persona saltar de la forma que la hizo de joven de cabello rubio. Naruto mientras ascendía miraba a su alrededor centrando su atención en los templos ubicados cerca a la posición de su madre y en la entrada de algunos de ellos pudo ver una persona mirando ya sea con seriedad o con suma curiosidad mientras seguía ascendiendo. Después de todo él había llegado a ese lugar y lo primero que hizo fue ponerse a pelear con el que parecía ser su líder. No debió haber sido una buena impresión para ellos verlo luchar con su líder en centro de su sala de reuniones, debió haber sido bastante impresionante y sorprendente verlo llegar junto a Hestia y ponerse a luchar con ese hombre llamado Zeus. El Uzumaki podía ser algo despistado en algunos momentos, pero él pudo ver que todo lo que estaba cuando él llegó le temían a Zeus era como si él fuera capaz de lastimarlos. Bueno, ese hombre había atacado a su madre y a Hestia solo para intentar golpearlo, algo bastante bajo a su parecer, y ese fue solo uno de los problemas de los muchos que hubo en ese momento. Algo le decía que habrían mucho problema en él, así él estaba listo para patearle el trasero en cualquier momento. El rubio después de unos minutos ascendiendo logró ver a la distancia el lugar donde sentía las dos presencias. Era uno de los templos más grandes de todo el lugar, él estaba ubicado cerca de la cima de esa gran montaña, solo dos templos más estaban ubicados más altos que este y debido a la corta distancia Naruto podía ver que esos dos templos eran mucho más grandes que los demás, y que seguramente pertenecía al líder de ese extraño lugar, mientras el otro si no estaba mal era todas las personas más importantes del lugar se reunían, o eso era lo que él creía por lo que vio cuando llegó a ese lugar. Naruto dejó de lado sus divagaciones cuando cayó frente al templo donde sentía la presencia de su madre. Al caer frente al templo el rubio lo miró con bastante cuidado mientras empezaba a caminar hacia él. El color de ese lugar era blanco con algunos detalles verdes y azules en los diferentes pilares del templo. El Uzumaki se detuvo con algo de nerviosismo cuando vio una enorme puerta dorada frente a él impidiéndole el paso. Naruto después de tomar una larga y pausada respiración, abrió la puerta dejando ver el interior del lugar, y era poco decir que la sorpresa invadió los ojos de Naruto por el lugar. El interior del templo era bastante grande, más grande de lo que cualquiera pudiera creer, con diversos pasillos y corredores frente a él, donde él podía ver algunas mujeres ir de un lado a otro, llevando entre sus manos unas bandejas llenas de frutas y otras cosas que Naruto no sabía distinguir, seguramente eran regalos para su madre de parte de sus amigos o conocidos. Después de unos segundos mirando ir y venir a las mujeres por los muchos pasillos, el rubio empezó hacia el interior mirando el interior.
Las paredes del lugar eran de color blanco con detalles azules y verdes, además de tener algunas aves inscritas en ellas, sin contar las grandes decoración florales cercas a las paredes. Por decirlo poco, el lugar era bastante finos y que las flores le daban un toque bastante silvestre al lugar. Naruto nuevamente ignoró las miradas a su alrededor. Él podía sentir como las mujeres a su alrededor detenían sus labores para centrar su atención en él, seguramente preguntándose quién era él y qué hacía en ese lugar, pero francamente eso poco le importaba al rubio. Seguramente las personas ya habían empezado a hablar sobre quién era él, pero nuevamente eso le importaba poco. Él ya estaba acostumbrado a ser el centro de atención. El simple caminado hacia el interior del templo, mostrando una mirada seria a las personas frente a él, esperando no tener algún inconveniente con esas mujeres. Naruto estaba bastante cansado, a decir verdad. Esa situación era bastante molesta y problemática, y él simplemente quería dejar todo eso atrás e irse a comer un enorme tazón de ramen. Él no había comido nada en todo el día, y no podía negar que su estómago ya le estaba gritando que lo alimentara lo antes posible, pero desafortunadamente no podía comer en esos momentos, no hasta hablar con su madre. Naruto, ¿qué haces aquí? Naruto salió de su cabeza al escuchar esa suave voz femenina para ver frente a él a Estia y no pudo evitar sentir sorprendido ante la imagen que veía. Frente a él no estaba esa hermosa y arreglada mujer que conoció en el palacio del señor feudal. Bueno, ella seguía siendo hermosa, pero se veía demasiado desarreglada y descuidada. Su vestido blanco se veía arrugado y algo sucio. Además, ella se veía bastante cansada y deprimida. Ella llevaba entre sus manos 2 platos de comida en sus manos. Seguramente era para ella y para su madre. Y yo vengo a hablar contigo y con mi madre. Naruto se vio algo cohibido cuando los ojos de Estia se iluminaron un poco cuando él terminó de hablar. ¿Podrías llevarme con ella? Estia reacciona a las palabras de Naruto, asistiendo rápidamente al pedido, y al hacerlo notó su estado actual, lo cual causó un sonrojo en mujer. Ese sí, por favor ven conmigo. Ella está en su habitación en este momento. Seguramente ella estará feliz de verte. El Uzumaki no dijo nada ante eso. Él simplemente asintió con lentitud para acompañar a la mujer por uno de los extensos pasillos del lugar, pero antes de desaparecer por uno de los pasillos, Estia se dio la vuelta para ver a las doncellas de su hermana. Chicas, pueden retirarse, sus servicios ya no son necesariamente aquí. Mi hermana está muy agradecida por su trabajo, por favor vayan a descansar. Al terminar de hablar, la diosa del hogar abandonó el lugar, siendo seguido por Naruto, que vio sorprendido la forma en que habla Estia. Ella era bastante amable y delicada para hablar con las demás personas. Además, Naruto no podía sentir algún sentimiento negativo de la mujer. Lo único que sentía cuando se concentraba en ella era una extraña sensación de paz y de cariño en su interior. Era algo bastante curioso e interesante. Durante el camino hacia la habitación principal ninguno de los dos se atrevió a hablar. Tanto como Estia como Naruto no sabía cómo empezar la conversación entre ellos. La mujer se sentía culpable por todo lo provocando en el Uzumaki. Ella había sido una de las personas responsables del dolor de la persona a su lado. Ella nunca esperó que Naruto fuera a reaccionar de esa manera, y menos que dijera todo lo que dijo. Ella se sentía demasiado malo por hacer recordar todos esos momentos al chico. Tanto como ella como su madre y hermana pudieron ver el dolor en los ojos de Naruto, y eso la había afectado mucho a ella. Mientras Naruto no sabía qué decir, él nunca había estado en una situación tan incómoda como esa, y francamente no sabía qué hacer. Él aún tenía algo de desconfianza hacia la mujer por lo ocurrido, pero si quería en algún momento volver a su hogar debía hacer las paces con ella. Naruto salió de sus pensamientos cuando vio a Estia detenerse en el medio del pasillo sin decir nada. ¿Pasa algo, Estia? La mujer tomó una respiración profunda y asintió con lentitud antes de empezar a hablar. Naruto, el rubio levantó una ceja ante la actitud de la mujer. Ella se veía bastante nerviosa y tensa a su parecer. Quiero pedirte disculpas. Lamento mucho haberte mentido para traerte hasta aquí. Yo no sabía muy bien lo que habías pasado. Debido a lo que hizo mi hermana, pudo ver que toda tu infancia fue una época muy oscura para ti, y lamento que por mi culpa hayas tenido que revivir esa fatídica etapa de tu vida. Pero Naruto, debes entender algo. Yo haría cualquier cosa por mi familia. Ellos son lo más
más preciado para mí y por eso no pude ver a mi hermana era sufrir en estos últimos meses. Naruto no dijo nada, él simple miró esos hermosos ojos azules de la mujer, intentando buscar algún rastro de mentira en sus palabras, pero no veía nada más que tristeza en esos ojos. Ella ha tenido muchos errores a lo largo de nuestra vida, todos hemos cometido errores y no podemos hacer nada para cambiarlo, lo único que podemos hacer es seguir adelante e intentar remediar el sufrimiento que hemos causado. Ha sufrido mucho desde que te dejo en ese mundo, hacer eso fue una de las cosas más difíciles que ha tenido que hacer en toda su vida, ya ha sufrido mucho por Zeus, por nuestros hermanos y por todas sus propias acciones, pero aún así todo lo que ella hizo en el pasado lo hizo para protegerte. Sé que crees que te digo esto para que proteger a mi hermana y para que la perdones, pero tú has sido testigos de lo que es capaz Zeus. Él nunca hubiera permitido que Hera y tú vivieran aquí. Él te odia porque eres la muestra del amor que mi hermana tiene hacia tu padre. Él te hubiera matado en el pasado si mi hermana te hubiera traído aquí, y si él no lo hacía, alguno de nuestros hermanos te hubiera matado. Sé que esto puede sonar malo, pero estuviste mejor en ese lugar que junto a tu madre. Naruto soltó un pesado suspiro ante las palabras de la mujer. Él no sabía qué responder ante todo lo que estaba pasado. Él era un guerrero adiestrado para la batalla. Él conocía el odio, el enojo, la rabia, el rencor, el compañerismo y por último él conocía un tipo de felicidad. Pero él no sabía qué era el amor, el cariño de una familia. Por eso le era muy difícil identificar si esas palabras eran ciertas o ella le estaba mintiendo para protegerse a su madre. Pero todos estos pensamientos se vio interrumpido cuando la mujer frente a él dejó de lado los platos de comida para tomar sus manos y las apretó con algo de fuerza. Esta acción sorprendido bastante a Uzumaki, quien miró a la mujer en busca de una respuesta. Naruto, sé que no estoy en posición de pedir cosas y sé que tal vez no crees en mis palabras, pero aún así quiero pedirte que si tienes odio hacia tu madre, si sientes rabia hacia ella por haberte dejado, envíes esas emociones hacia mí. Ódiame a mí en vez de a ella, guárdame rencor a mí por haberte traído hasta aquí, dirige esa rabia hacia mí por no haber evitado que te dejara. Yo podré cargar con ese odio, con ese rencor y con esa rabia, pero por favor no odies a tu madre. Sé que es mucho pedir, pero por favor intenta darle una oportunidad, y yo recibiré todo lo que sientes por ella y me mantendré alejada para que ella no lo haga, pero por favor dale una oportunidad de ser parte de tu vida. Naruto quedó sin aliento ante esas palabras. Ella estaba dispuesta a hacer todo eso para ayudar a su hermana, para que él le diera una oportunidad a su madre. Esa mujer estaba dispuesta a cargar con todo su odio solo para que su madre tuviera una oportunidad de estar en su vida. ¿Qué tan importante era la familia para Estia? Esa pregunta apareció en la cabeza de Naruto mientras sentía las manos de Estia sobre las suyas y su intensa mirada sobre él. Maldición, esa mujer es persona más pura y buena que he conocido nunca. Naruto tuvo una gota en su cabeza ante la sorpresiva aparición del Bihuro en su interior. Gracias por aparecer, Kurama, es de mucha ayuda tu comentario. Además, ¿yo dónde quedó? Naruto le mostró una pequeña sonrisa a Estia antes de soltar un corto suspiro. Tú eres un enorme idiota, ahí es donde tú quedas. Además, esta mujer está siendo sincera contigo, ella está dispuesta a cargar con los errores y culpas de tu madre para que ella pueda estar contigo. Eso es de admirar. ¿No crees, Gaki? Al menos deberías darle el beneficio de la duda, puede que ella sea diferente a todos en este lugar. El Uzumaki tuvo que aceptar que el gigantesco zorro tenía algo de razón en sus palabras, y eso complicaba bastante sus pensamientos. Creo que tienes razón, Kurama. El zorro sonrió un poco ante las palabras de su contenedor y se dedicó a mirar la interacción entre ambos rubios. Estaba pasando algo bastante interesante entre ellos dos y estaba seguro que sería bastante divertido para él ver qué ocurriría entre ellos. No prometo nada, Estia, pero haré lo que pueda. La mujer sonrió enormemente ante esas pequeñas palabras. Al menos había logrado un pequeño avance con el Uzumaki. Estia, lamento mucho todo ocurrido antes. Te hablé muy mal y lo lamento mucho. Si fuera posible, la sonrisa de la mujer se ensanchó por esa disculpa. Ella no había esperado una disculpa de parte del Uzumaki. No te preocupes. Tú estabas en tu derecho de estar molesto conmigo, así que no debes preocuparte por esa pequeñez.
¿Te parece si continúa? Estoy segura que Era se está preguntando por qué mi tardanza. Naruto soltó un suspiro cansado mientras asentía. Él no quería tener esa conversación, pero debía hacerlo para estar consigo mismo. Sí, vamos. Ante esas palabras Estia asintió con una sonrisa, para volver a tomar los dos platos, y empezó a caminar a paso calmado seguida de Naruto. Ella ahora estaba mucho más tranquila con esa pequeña conversación. Después de esa pequeña conversación ambos Rubio siguieron su camino hacia la habitación de la diosa del matrimonio. Curiosamente tanto Naruto como Estia se sentían mucho más tranquilos después de lo ocurrido. Ambos habían podido expresarse correctamente. Bueno, Estia había podido hacerlo y las palabras dichas por ella había sorprendido bastante Naruto y a Kurama, tanto que el zorro había hablado en su favor, y a vista de Naruto eso era bastante sorprendente porque el zorro era bastante apático con una persona diferente a él y eso que a veces a él también lo trataba de mala manera. El Uzumaki suspiró con algo de pesadez cuando vio una enorme puerta dorada alzarse al fondo del pasillo. Naruto tuvo el impulso de darse la vuelta e irse de ese lugar. Él no sabía lo que iba a encontrar detrás de esa puerta, pero estaba seguro que no le iba a gustar lo que su madre tenía que decirle. ¿Estás listo, Naruto? Estia le dedicó una rápida mirada a su acompañante cuando ambos llegaron frente a la puerta. No, realmente no lo estoy, pero es algo que tengo que hacer. La mujer al ver las dudas en el rostro de su sobrino, le mostró una pequeña sonrisa de apoyo. Naruto, tal vez esto sea difícil para ti, pero posiblemente esto es lo mejor. Si tú quieres estar en paz contigo mismo y quieres encontrar las respuestas a tus dudas, deberás entrar a este cuarto y hablar con tu madre. Pero aún así es tu decisión si quieres hacerlo. Yo no soy nadie para obligarte a entrar. Naruto en silencio pensando con cuidado sus opciones. Por un lado él quería saber la razón por la que su madre lo abandonó y lo dejó a su suerte, pero no está seguro si estaba preparado para escuchar esa respuesta, pero si quería estar tranquilo consigo mismo como decía Estia, debía afrontar lo que le esperaba detrás de esa puerta. Creo que tienes razón. Será mejor entrar lo antes posible. La mujer asintió con suavidad de volver su mirada a la puerta. Naruto, ¿podrías tocar? Como ves, tengo las manos ocupadas en este momento. El rubio aceptó sin mucho problema para tomar con algo de fuerza la puerta, esperando algunos minutos por alguna respuesta, pero al no recibir alguna miró a la mujer a su lado. Puede que esté dormida. Ha sido un día bastante difícil para todo. Pero no te preocupes, ella me está esperando. ¿Puedes abrir la puerta por favor? Naruto asintió a la petición para llevar sus manos hacia el frente, para empujar la puerta provocando que ésta se abriera de par en par dejando ver el interior de la habitación. Naruto empezó a caminar cuando vio a Estia adentro en la habitación y acercarse a una enorme cama en el centro de la gran habitación. Naruto, la gran y fina cama de sábanas blancas. Antes de mirar cada rincón de la habitación, habían algunas esculturas de una ave extraña en las esquinas de la habitación. También se podía ver un enorme tocador al lado de la cama frente a un enorme espejo. Al otro lado de la habitación había un enorme guardarropa y algunas decoraciones florales, pero lo más llamativo eran la gran cantidad de pintura y cuadro en las paredes. Naruto miró los cuadros con atención. En ellos podía ver a su madre junto a Estia y junto a algunos de las personas que él conocía, pero no pudo evitar quedar sorprendido al ver un cuadro que estaba sobre la cama. En ese cuadro Naruto vio anonadado la figura de su padre con su capa de Hokage detrás de su madre, la que él conoció en el pasado, abrazándola por la cintura, mientras ambos sonreían mirando hacia el frente. El Uzumaki miró la imagen con cuidado sin saber qué decir. En esa imagen su padre y su madre se veían felices y alegres por los que él podía ver. Naruto sintió una enorme nostalgia cuando vio esa imagen. Era una de las pocas cosas que él podía relacionar con su padre y la madre que él conoció. Él no tenía muchas pertenencias de sus padres. Lo único que él tenía de ellos eran las kunai de 3 puntas de su padre y la banda de este mismo. Él no tenía nada de su madre, al menos hasta ahora. Ese cuadro retrata el día que nos enteramos que estaba embarazada. Tu padre estaba muy feliz cuando se lo dije y no podía creer que íbamos a tener un hijo. Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Naruto asintió con lentitud al escuchar la voz de su madre, pero aún así no despegó la mirada del cuadro. ¿Lo amabas? Al soltar esa pregunta Naruto bajó la mirada del cuadro para ver a su madre.
Ella estaba bastante desaliñada, sus ojos estaban ojos e hinchados seguramente por estar llorando, y ella vestía un largo camisón de color rojo, era obvio que había intentado dormir. Tu padre fue la persona que más he amado en mi larga vida, mis años juntos él fueron los más felices que he tenido. Él era la persona destinada a ser mi esposo. Naruto dio unos cuantos pasos hacia el frente para acercarse a la cama con una mirada seria. Quiero que me digas todos. ¿Quién eres? ¿Por qué fuiste a las naciones elementales? ¿Cuál es la relación que tienes con ese hombre Zeus? ¿Y qué pasó con mi padre? Era al ver la seriedad en los ojos de su hijo no hizo más que asentir a su petición mientras le dedicaba una mirada a su hermana para que los dejara solo. Ella se queda. Quiero que ella esté aquí para que me asegure de que no mientes. Miró a Naruto con algo de sorpresa pero no dijo nada. Ella podía ver en los ojos de Uzumaki muchas emociones en ese momento y sintió un nudo en la garganta por eso. Y asintió al ver el estado de su hijo. Está bien, Sochi. Para responder tus preguntas mi nombre es Hera, soy la diosa del matrimonio. Mis padres son los titanes Rea y Cronos, Zeus es mi hermano menor y mi esposo aquí. Naruto ante esas palabras se sintió bastante confundido, ¿qué eran los titanes? Y ese hombre Zeus no solamente era su tío, sino también era el esposo de su madre. Esperas, ¿me estás diciendo que ese hombre es tu hermano y tu esposo? ¿Esto es un tipo de broma? ¿Acaso ustedes están enfermos? Eso significa que yo soy el fruto de una infidelidad. Hera bajó la cabeza avergonzada ante las palabras de su hijo, asintiendo a sus palabras. Naruto, debes entender que la época que me casé con Zeus las cosas eran muy diferentes ahora, en ese entonces eran muy comunes las relaciones entre hermanos, mas cuando somos dioses, en ese tiempo solo yo, mis hermanos y otras criaturas poblábamos la tierra, los seres humanos aún no habían sido creados. Naruto no entendió muy bien la situación pero aún así asintió. Sochi, sé que esta situación es bastante confusa y difícil de dirigir pero es la verdad. Ese entonces yo era muy joven y no conocía mucho sobre el mundo y puede que no lo sepas pero tu abuelo nos devoró a mí y a mis hermanos cuando nosotros nacimos, por eso no sabía mucho el mundo y Zeus era nuestro héroe. Puedes entender lo que pasa a las personas cuando conocen a un héroe, tú lo has experimentado. ¿No es así? Naruto asintió con lentitud, él había experimentado el acoso de las fans y sabía lo influyentes que un héroe podía hacer. Yo en ese entonces me vi cortejada de un hombre amable, atento, detallista y cuidadoso. Me fue muy difícil rechazarlo, él era nuestro héroe, él era nuestro rey y que él se interesara en mí, fue algo que no pude ignorar y poco a poco fui cayendo en sus redes y en las cosas que él me decía. Después de unos cuantos años en el mundo conociéndose el uno al otro, él me propuso matrimonio, pero decirle que sí fue uno de mis héroes más grandes de mi vida. Naruto se acercó un poco a su madre cuando la vio empezar a llorar, pero después de unos cuantos pasos se detuvo. Al principio de nuestra relación todo fue como un cuento de hadas, él me trataba bien, me consentía en todo lo que quería, él me hizo creer que yo era todo para él pero todo fue un engaño. Después de que la humanidad fuera creada él empezó a engañarme con diversas mujeres, diosas y ninfas. Muchas de las personas que viste cuando llegaste eran sus hijos con otras mujeres, solo uno de es mi hijo. Hefesto, él es tu medio hermano. Hera pudo ver la sorpresa en los ojos de su ante esa declaración, pero no era para menos, él se acababa de enterar que tenía un hermano. Naruto, yo he tenido incontables a lo largo de mi vida, la mayoría de los dioses aquí me odian pero no puedo culparlos. Yo intenté matarlo a ellos cuando me enteré que ellos eran el fruto de la infidelidad de Zeus. Yo cada vez que él me engaña siempre me culpa por no ser lo suficientemente buena para él, y yo creía que si lograba eliminar a esos niños Zeus volvería a mí y dejaría de engañarme, pero me equivoqué. Cada vez que yo ataca a sus hijos, ellos siempre se encargaba de burlas mis intentos de asesinarlo, pero Zeus cuando se enteraba de esos ataques los traía aquí para que pudieran vivir junto a nosotros. Era como una burla para mí, pero como él era nuestro rey no podía negar a sus órdenes, y él al ver eso siguió con sus infidelidades hacia mí. Naruto no dijo nada, él intenta procesar momentos, todo parecía ser muy
muy difícil de creer, con el paso del tiempo Zeus se volvió tosco, bruto y machista cuando estaba conmigo o una de mis hermanas, mi vida en sí se convirtió en un infierno y por si fuera poco las infidelidades de Zeus se hicieron mucho más frecuentes y con eso mi amor hacia él fue muriendo, yo me distancié de él y de los demás, la única persona con la que yo hablaba era con mi madre y con Hestia, pero aún así las infidelidades de Zeus me dolía porque me hacían creer que algo en mí estaba mal, que yo no era suficiente para estar con un hombre, por eso decidí escapar de este lugar, irme a un lugar donde podría empezar de nuevo, sin tener que preocuparse por nada ni nadie, pensé que dejando este lugar podría empezar de nuevo y tener una vida en paz lejos de Zeus, por eso busqué a las únicas personas en las que podía confiar. Mi madre y Hestia, le dedicó una pequeña mirada a su hermana, transmitiendo todo el agradecimiento que sentía hacia ella recibiendo un apretón en el hombro de parte de la sonriente deidad. Ambas me ayudaron a llegar a las naciones elementales. Mi madre hablando con Izanami y Hestia hablando con Amaterasu, tanto Naruto como Kurama sintieron gran curiosidad ante la mención de las deidades. Izanami ha sido una gran amiga de mi madre desde tiempos inmemorables, y yo conocí a Amaterasu cuando acompañé a mi madre en una visita a Izanami, y cuando nos conocimos fue una amistad casi al instante. Naruto asintió a las palabras de Hestia para volver la mirada a su madre, mientras en su interior Kurama pensaba todo con sumo cuidado. Después de algunos días ambas lograron convencer a Izanami y a Amaterasu de permitirme ir a las naciones elementales, se decidió que Hestia se encargaría de mis labores como diosa del matrimonio e inventaría alguna excusa cuando se preguntaran por mí. Después de decidir todo emprendí mi viaje a las naciones elementales, pero para eso debía dejar atrás mi vida como diosa y como tal mis poderes, era un nuevo inicio para mí. Lo único que pude conservar fueron mis recuerdos, solo que ellos volvieron a mí cuando tenía 10 años. El mismo día que me enviaron a la aldea de la hoja, mi vida como Kusina Uzumaki fue la época más feliz de toda mi larga vida. Cuando dejé todo esto atrás, conseguí una familia que me quería y que estaba a mi lado. Y cuando tuve que dejarlos para ir a la Konoha, fue una de las decisiones más dificultades que he tomado en mi vida, pero sabes, salió algo bueno de ese viaje. Naruto entendió rápidamente a lo que se refería su madre con esas palabras. En ese viaje fue cuando conociste a Miyoto-san. ¿No es así? Sonrió con algo de nostalgia ante la mención de su antiguo esposo. Así es. Cuando llegué a la aldea de hoja fue bastante difícil para mí. Todas las personas se burlaban del color de mi cabello en ese entonces y aunque a mí me gustaba mucho mi cabello rojo, los comentarios de todos me acomplejaron y me hicieron odiar mi cabello. Fueron tantas las burlas de los demás que tuvo bastante peleas con mis compañeros por sus burlas. Ellos me decían tomate cada vez que me veían. Sabes, en mis primeros años en Konoha yo odié a tu padre, él era el centro de atención de todas las chicas de nuestra generación, era talentoso, algo arrogante y desagradable. Me recordaba un poco a Zeus en cómo era él y cómo fue Zeus en el inicio de nuestra relación, pero todo lo que creía sobre tu padre cambió un día. Naruto sonrió con algo de nostalgia ante eso. Él aún recordaba la conversación que tuvo con esa representación de su madre cuando luchó contra Kurama. El día que te salvó de ser secuestrada, ¿no es así? Sonrió con algo de nostalgia y asintió recordando ese momento. Cuando entré a la academia fue la primera vez que vi a tu padre. En ese entonces él se veía bastante débil y parecía poco dependiente, por eso no le presté mucha atención, y mucho menos cuando lo escuché que quería convertirse en Hokage. Yo lo ignoré e intenté seguir con mi vida en esa nueva aldea, al menos hasta ese día que me atacaron e intentaron secuestrarme. Aún recuerdo cuando esos sujetos me llevaba fuera de la aldea mientras yo dejaba mis cabellos en el camino para que alguien pudiera encontrarme, pero aún así no tenía muchas esperanzas de que alguien acudiera a mi rescate. La mayoría de personas me odiaban por mi forma de ser, pero aún así cuando había perdido toda esperanza apareció Minato. Él había seguido el rastro que había dejado con mis cabellos y aprovechó un descuido de mis captores dejarlos fuera de combate. Aún después de tanto tiempo no sé cómo o por qué lo hizo, pero tu padre me salvó y me llevó de nuevo a la aldea.
Naruto no dijo nada ante eso último. Él aún recordaba la conversación recuerdo vi mis cabellos en sus manos cuando me llevaba entre ellas. Él fue la primera persona en Konoha que me dijo que mi cabello era hermoso. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentía especial. En ese momento la imagen que tenía sobre tu padre cambió. Él era diferente a los demás. Él era un hombre dispuesto a todo para proteger a las demás personas, tanto que dio su vida para proteger a Konoha. Este abrazó con cuidado cuando las lágrimas volvieron a aparecer en los ojos de su hermana. Ella nunca había hablado de lo ocurrido en ese lugar, y esa era la primera vez que lo hacía, y podía ver lo difícil que era para ella hablar sobre el tema. Tu padre fue el hombre con el que siempre había soñado. Él me cambió en más de un sentido. Él me hizo volver a creer que mi cabello era bello, y que podía ser feliz lejos del Olimpo. Él solía decir que mi cabello era el hilo rojo del destino que nos unió, y en ese momento volví a amar padre sin poder evitarlo. Los años que pasé a su lado fueron los mejores de toda mi vida. Fue tanto así que pensé que estaría toda nuestra vida junto y que moriríamos junto. Con tu padre aprendí a perdonar, aprendí a ser mejor persona y aprendí a amarme a mí misma. Yo creí, aún creo, que él fue la persona que envió el destino para estar conmigo. Él era mi pareja destinada. Abrió sus ojos sorprendida ante esa declaración. Tanto ella como sus hermanos creían que Zeus y Eran era una pareja destinada, por eso habían estado tanto tiempo junto, teniendo en cuenta los errores de Hera y las infidelidades de Zeus. Y enterarse que fue un humano el amor de su hermana era una gran sorpresa, y cuando nos enteramos que tú estabas en camino, fue una de las noticias más felices que tuvimos. Tú eres el fruto de nuestro amor. Tú eres la prueba viviente de lo mucho que amé a tu padre, por eso tuve que dejarte cuando naciste. Hera se limpió las lágrimas antes de mirar a Naruto. Él se había mantenido de pie junto a su cama, escuchando el relato en total silencio. El día que tú naciste fue uno de los días más felices y doloroso que he tenido en mi vida. En ese día no solo atacó a ese sujeto con máscara, sino que Zeus también fue a buscarme. Él se había enterado de mi desaparición y entró a la fuerza a tu mundo, y por esa intromisión hasta este momento las relaciones con Amaterasu y sus hermanos y nosotros son bastante tensa. Ellos están esperando una razón para atacarnos, y Zeus está esperando lo mismo. Él les tiene un profundo odio por darme refugio. Él creo que yo soy de su propia y por eso fue a buscar. Lo que él nunca esperó encontrar fue a mí estando casada con tu padre y dando a luz a su hijo. El rubio se mantuvo estático en su lugar mientras Kurama en su interior prestaba suma atención a la conversación. ¿Qué pasó ese día en realidad? Hera tomó una extensa respiración profunda antes de continuar hablando. Naruto, ese día tu padre se enfrentó a Zeus y ese sujeto enmascarado. Ambos aprovecharon el momento en que estaba dando a luz para atacar. El enmascarado aprovechó para liberar a Kyuubi de mí y tomarte de rehén mientras Zeus espera en el momento para atacar, y lo hizo cuando Minato se alejó de mí para hacerle frente a ese sujeto misterio. Y cuando él volvió aún con su poder y con su velocidad, tuvo que tomar una difícil decisión. Ir por Zeus y rescatarme o ir por el otro sujeto y proteger a la aldea del Kyuubi. ¿Y sabes cómo terminó todo, verdad? Naruto asintió con un deje de tristeza en sus ojos. Yo logré liberarme de Zeus con lo que había aprendido en mis años de shinobi y con las pocas fuerzas que tenía fui a la ayuda de tu padre. Yo sabía que necesitaría sellar al Kyuubi de nuevo y para eso necesitaría mi ayuda. Cuando al fin lo encontré, él está luchando con el Kyuubi. Estaba preparándose para empezar el sellado. Yo reuní el poco chakra que tenía e utilicé las cadenas de diamantina para aprisionar al zorro y darle algo de tiempo a tu padre para que iniciara con el sello, pero aún así yo nunca pensé que él invocaría al Shinigami para sellar al Kyuubi. Como sabes, el zorro intentó atacarte mientras tu padre realizaba el sellado y nosotros dos como pudimos intentando impedirlo, y debido a lo cansado que estábamos utilizamos nuestros cuerpos como escudo, dándole el tiempo suficiente a Minato para completar el sello. Era al terminar de hablar bajo uno de los momentos más dolorosos en toda su vida, y lo ocurrido ese día aún la atormentaba al dormir. ¿Qué pasó después? Naruto miró con gran seriedad a las dos mujeres frente a él esperando una respuesta. Yo creí que había muerto junto a tu padre. Después de que el zorro desapareciera todo se volvió negro para mí. Lo último que recuerdo fue ver una persona acercarse a mí antes de que todo se volviera oscuridad. Después de eso desperté de nuevo en este lugar con mi cuerpo y lejos de ti. Yo no sabía qué estaba pasando, lo único que recuerdo es ver a al lado de mi cama y a Zeus frente a mí diciéndome que tú y Minato había muerto.
Yo intenté no creerle, yo intenté hablar con Amaterasu para volver a las naciones elementales, para ver si lo que decía Zeus era verdad, pero ella estaba muy molesta, iracunda por la falta de respeto de Zeus, y me prohibió volver a Konoha o enviar a unos de mis siervos. Yo intenté todo para intentar convencerla de que me dejara volver, que yo no tenía la culpa de nada de lo ocurrido, pero ella no quería escuchar razón, ella solo me dijo que por mi culpa y la de Zeus habían muerto muchas personas, entre ellas tu padre. Cuando ella me dijo eso yo caí en una profunda depresión, por mi culpa tu padre había muerto y creí que Zeus también te había matado. Y yo de verdad no sabía qué hacer, todo lo que sabía era que por mi culpa tu padre y tú habían muerto, yo en serio quería volver, quería saber si lo que todos me decían era verdad o me estaban mintiendo, yo quería ver a tu padre y ti por último, pero me era imposible volver, intenté que Hestia fuera en mi lugar a investigar qué había ocurrido pero no nos lo permitieron, lo único que obtuvimos fueron algunas cosas que Hiruzen nos dio cuando Hestia logró enviar uno de mis siervos a Konoha, pero así él no se atrevió a decirnos que estabas vivo, él dijo que esas cosas eran tuyas, y yo de verdad lo siento, y yo no quería que nada de esto ocurriera, yo lo único que quería era tener una vida pacífica junto a tu padre y junto a ti. Hestia rápidamente abrazó a su hermana, cuando la vio romper en llanto de nuevo, ella podía sentir las lágrimas acumularse en sus ojos, ella había sido testigo de todo lo que su hermana había sufrido, bastante decepcionada de su hermano menor, pero ahora ella solo estaba esperando escuchar la respuesta de la persona frente a él, que se mantenía de pie al lado de la cama con una mirada vacía. Kurama. El zorro se mantuvo en silencio por unos segundos, sabiendo lo que intentaba decir su contenedor. Yo creo que dice la verdad, chico. No recuerdo con claridad lo que ocurrió ese día, pero gran parte de lo que ella dijo es cierto, además no siento nada más que tristeza, arrepentimiento y dolor en ella, por eso creo que fue sincera, pero es tu decisión qué hacer, Gaki. Naruto escuchó con cuidado las palabras de su compañero, él tampoco podía sentir que su madre le estuviera diciendo alguna mentira, todo parecía tan real y vivido que era imposible que estuviera mintiendo. Ese Sochi, yo de verdad lamento mucho lo que pasaste en Konoha, sé que debí haber encontrado la forma de volver contigo y cuidarte, pero no pude y estoy segura que tu padre en estos momentos de verás muy decepcionado de mí, pero por favor te pido que me perdones, que no tengo derecho a pedirte algo por todos mis errores, pero tú eres lo más importante que tengo esta vida, era el último regalo que tu padre me dio, eres lo más preciado que ambos pudimos haber deseado tener, por eso te pido de todo corazón, que me des una oportunidad de estar en tu vida, de poder enmendar todo el daño y dolor que sufriendo en esos años solo quiero una oportunidad para ser tu madre, solo quiero poder estar como mi hijo. Por favor Sochi, perdóname, dame una oportunidad para demostrarte cuánto te quiero. Naruto bajó la mirada ante esas palabras, él simplemente no sabía cómo responder ante todo lo que acababa de escuchar, la situación era demasiado extraña y emocional para él y francamente estaba demasiado confundido, pero aún así entre toda esa confusión Naruto recordó las palabras de su difunto maestro. Cuando eres herido aprendes a odiar, por otro lado cuando te hieren, te resientes, pero también empiezas a sentirte culpable. Naruto sabía que si no perdonaba a su madre, más adelante podría sentirse culpable porque según lo que él había escuchado ella no tenía la culpa, ella solo fue víctima de una persona que la veía como un objeto y que la quería para ella, y por eso ella no estuvo para él, porque ella fue llevada lejos de su lado y nunca tuvo la oportunidad de volver, realmente ella no tenía la culpa, pero eso no quería decir que todo lo que el paso haya quedado en el paso, y todo lo que el paso estaba presente en su cabeza, y claramente era muy difícil ignorarlo, pero aún así él debía olvidar. Yo te perdono. Continuará. Espero que les haya gustado y estaré subiendo lo más rápido posible según el autor actualice la historia. Gracias y adiós.